en jefe y gobernador del estado Vargas. Mi invitado jugó un papel protagónico el 11 de abril. De esa fecha se cumplirán el próximo martes 15 años. En un trabajo periodístico sobre el general García Carneiro, se le calificó como conciencia de la lealtad, porque en todo momento asumió con especial don de mando la lealtad que le debía al presidente Chávez. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de su gestión como gobernador del estado Vargas. Bienvenido, general. Gracias, doctor. Gracias a Televen. Gracias a usted por haberme hecho esta invitación. Me va a permitir hablarle a los venezolanos, a mi gente, a mi pueblo, a mi estado. Empecemos por su protagonismo el 11 de abril. Usted era para entonces comandante de la tercera división, con sede en Fuerte Tiuna, y yo era ministro de la Defensa. Es que tenemos muchas anécdotas que compartimos casi siempre, ¿no? Sí, señor. Empieza usted con alguna. Sí, el cargo de comandante de la guarnición era el cargo colateral como comandante de la tercera, que tiene responsabilidades jurisdiccionales en los estados Caracas, Vargas y Miranda. Es realmente la responsabilidad. Y dentro de esa responsabilidad, pues, el sostenimiento del orden público. Una de las grandes tareas que tiene un comandante de guarnición, o en este caso, como se está llamando ahora, jefe de zona o jefe de SODI, es precisamente esa: preservar el orden interno dentro de sus espacios a los cuales se le asigna. Y por supuesto, veníamos de un enero que progresivamente se iba acrecentando el tratamiento de las calles y se venían acrecentando situaciones que ponían en evidencia un estado alterado en cuanto a orden se refiere. Y es yo quisiera mencionar, de repente, emitida por Vázquez Velasco, comandante del ejército, que yo tenía que cumplir mi ejercicio de campaña a partir del 7 de abril en el sur del lago. Usted sabe muy bien que dentro de la hipótesis de guerra teníamos nosotros responsabilidades de conducir ante un país negro, conducir operaciones de defensa, tomando en cuenta que el sur del lago es una zona, un bolsón que hay que proteger, tomando en cuenta de la necesidad de que si por circunstancia es derribado el puente sobre el lago de Maracaibo, podían quedar nuestras tropas aisladas dentro del contexto general de la seguridad. Hoy, a pesar de que ese puente tiene su artillería antiaérea de protección, siempre se preserva tener vías alternas que podían darle un flujo logístico a las tropas. Ese es un ejercicio. Pero el interés de ello, de sacarme de la guarnición, era con el objeto de tener los espacios disponibles para actuar a su antojo. Y es por esa razón que yo le manifiesto al general Lucas Rincón la necesidad de que permita no ir a un ejercicio, porque estoy en alteración en el orden interno, y yéndome, pues yo creo que no era lo más conveniente. Él me autorizó, yo hablo con el general Velasco, pero volvió nuevamente a emitir la orden de que yo sin dilación tenía que ausentarme de Caracas e irme a conducir un ejercicio de puesto de comando para revisar todo lo concerniente a esa práctica normal de revisión de planes operacionales. Y por esta razón yo vuelvo nuevamente a decirle al general Vázquez, al general Lucas Rincón, y le volví a manifestar mi preocupación de yo permanecer en la ciudad por esa razón. Bueno, hasta el momento la orden era que continuara, por orden del general Lucas Rincón. Él desiste, en vista de mi preocupación y
de que yo debo permanecer, él no le quedaba otra sino aceptarla, ¿no? Y por supuesto estamos llegando ya casi al 30 de marzo, cuando por iniciativa de unos oficiales que acompañaban, decidimos hacer un pronunciamiento con el objeto de darle fuerza a lo que estábamos observando. Y con todos los comandantes de las unidades del Fuerte Tiuna, con el permiso del presidente Chávez, quisimos hacer el pronunciamiento. Y ahí sucede un hecho, el 30 de abril, estoy hablando de 11 días antes de los acontecimientos. Le dicen que el alto mando, sobre todo Rosendo Manuel, amenaza, digo yo, si esa es la palabra, le dice al general Lucas que si yo hago un pronunciamiento iba a renunciar todo el alto mando. El general Lucas Rincón me llama, porque ya teníamos listo para en cámara salir en apoyo al presidente. Bueno, ellos tomaron su decisión, hablaron con el presidente, yo no sabía, y yo me niego a bajarme de las cámaras para el acto, y al final yo le digo, si el presidente me llama y me dice que me baje, yo me bajo. Ellos logran eso, el presidente Chávez me informa, mira, es bueno, vamos a lo que ellos sean los que den el pronunciamiento, ya que ellos están en esa condición, que lo hagan ellos, pues. Yo me retiro y empezaron ellos a cada uno a hacer su pronunciamiento. Pero, ¿qué observamos allí? Un pronunciamiento, yo lo digo con el perdón de Cantinflas, cantinflérico. No tenía ninguna solidez, no había el apoyo realmente al cual queríamos sentir, el apoyo irrestricto de las Fuerzas Armadas para el presidente Chávez. Pero fue muy vago la presentación del alto mando. Por esa razón que nos pusimos más en alerta, y por eso es que 10 días después, el 11 de abril, vimos cómo se presentaron los acontecimientos donde usted como ministro, en el 5º piso de ese edificio, que en ese momento era la inspectoría, el comandante de las fuerzas militares, y usted y yo presenciamos cómo se llevó a cabo esa mañana. Así es. Una conclusión de lo que pasó. 15 años después. 15 años después, bueno, vemos unas Fuerzas Armadas diferentes, bien comprometidas con su pueblo. Estamos en un ejército o una Fuerza Armada por muchísimos años fue captada por la CIA, dado los cursos que se hacían becados y la presencia de la misión militar norteamericana. La presencia de la misión norteamericana en el Fuerte Tiuna hacía mucho de que el compromiso de estos oficiales ya fueron captados, ya eran miembros de la CIA, pues. Ya jugaban el doble papel, ya eran traidores de por sí de la patria. Y bueno, y vemos ahora, 15 años después, una Fuerza Armada bien comprometida con su pueblo, bien comprometida con el compromiso de una Constitución que le da toda la fuerza para que se mantenga la lealtad suprema, que es lo más importante, a la patria, la lealtad suprema que se debe tener a las instituciones y la lealtad suprema que se deben de tener para con los superiores. Esos son los 3 niveles de lealtad que yo resalto, porque en muchos casos el juramento que normalmente hace un oficial cuando llega a la Fuerza Armada dice, y no abandonar jamás a vuestros superiores. Pero ahí es donde yo quiero hacer hincapié. Yo abandono a Vázquez Velasco. ¿Pero por qué lo abandono? Porque yo analizo, como debo hacerlo, que la lealtad primero es a la patria. Y cuando yo veo que él se deslinda de la lealtad suprema y buscar la lealtad suprema que nos enseñaron por encima de todas las cosas. Por eso es que yo me aferro al presidente Chávez, quien desde el primer momento lo vi que estaba haciendo grandes esfuerzos para tratar de llevar adelante un compromiso de un país que venía en decadencia en cuanto a atención sobre los más débiles. Si recordamos que
En el año 2000 fuimos a llevar adelante el Plan Bolívar 2000 en Mérida, en Táchira y en Caracas. Y la primera orden era dar empleo rápido. Es decir, plan de empleo rápido era un plan que elaboró el presidente porque teníamos, la tasa de desempleo estaba rondando el 23%, era muy alta. Y la necesidad de tratar de suavizar un poco la porque estamos en plena extrema pobreza prácticamente. Ahora, general, esa reacción que tuvo tanto el pueblo como la Fuerza Armada a partir del golpe, que se expresó abiertamente ya el 13, es una reacción del momento, de la coyuntura, o se puede interpretar que tiene una proyección histórica y que de repetirse un hecho de esa naturaleza, se repetiría una reacción con las mismas características. Yo creo que completamente se repetiría con facilidad. Fíjense que el día 11, 12 y 13 no hubo ningún acuerdo entre Fuerzas Armadas y pueblo. Eso nació del alma, nació espontáneo. La gente consciente de lo que se venía haciendo, por supuesto, reacciona. Lo bueno es que se consigue con un grupo de oficiales que en verdad, teniendo uno conocimiento de los acontecimientos, le salimos al paso y nos dimos la fuerza, nos abrazamos juntos para, bueno, derrocar un intento de golpe fascista que tenía por encima el compromiso de llevarse por delante a quien sea, como sucedió en esos casos, Puente Llaguno, asesinatos en nuestras calles, sangre, y a echarle la culpa a un gobierno, como tal cual lo vimos en los videos, donde señalaban que el presidente había ordenado asesinar a un pueblo que estaba en contra de su voluntad. Y todo se desmontó después con el tiempo. El próximo martes se cumplen, repito, 15 años de ese episodio, que marcó la historia venezolana, sin duda. Ahora, recordar esa fecha, para mí tiene sentido de que no se puede repetir una experiencia similar. Y como estamos viviendo un contexto cruzado por las tensiones en este momento, ¿qué recomendación sugiere usted en las actuales circunstancias? Yo realmente sí sigo insistiendo en que es necesario insistir en el diálogo. Lo que queremos al país, lo que estamos conscientes del compromiso que representa para un pueblo, la paz que debe privar por encima de todas las cosas. Negarse a sentarse en las mesas, dirimir lo que en ellos hay un desacuerdo, ver cómo nosotros observamos que persiste la necesidad de acudir a organismos internacionales para buscar fuerza, porque interiormente no la tienen. Yo creo que es bueno pensar en que se debe reflexionar pues, ante esta situación. Yo, ¿verdad?, comprometido como estamos nosotros, con esa Venezuela que nos está llamando a nosotros a la unión, pues, a salir adelante, pero una unión verdadera, no la unión de la cual los diputados sin rostro. Yo lo llamo sin rostro por una razón, doctor. Me disculpa que le haga esta acotación. Nosotros arrancamos la campaña y nuestro sentimiento fue el llevar un mensaje donde había un proyecto país. Y así se lanzaron todos nuestros diputados. ¿Qué observamos nosotros en ese espacio? Que no existieron campaña electoral por ningún diputado. Yo no vi ninguna manifestación. Yo no vi ni siquiera el puerta a puerta. Ellos se basaron en que en la guerra sucia que montan contra el país, con el acaparamiento, con el desabastecimiento, con todo aquel juego de una guerra sucia, mediática y asquerosa, que quería quitarle el apego a un presidente, el apego de su pueblo a un presidente, donde realmente está en evidencia cómo buscar la forma de llegar al poder sin hacer esfuerzo, de presentar ni apoyo ni presentar
un proyecto país. Y vemos como en el caso de Vargas, allá hay 2 diputados que llegan, pero nadie los conocía. No hicieron campaña. Y lo que repitió en todos los estados. Gente que fueron designados, por ejemplo, en Monaga. Yo conozco un diputado que fue designado en Monaga por un partido de la oposición. Y se negó a ir a Monaga porque él no quería ser diputado de Monaga. Bueno, la sorpresa es el que quedó como diputado. Entonces, ese diputado se sorprende cuando le dan cuando dice que ganó como diputado. Esa asamblea sin rostro es la que tenemos hoy en día. Vamos a hacer una pausa general. Y al regresar, vamos a ubicarnos en el momento presente, ¿no? Y analizar los riesgos que existen y la forma de responder a esos riesgos que están presentes. Al retornar de la pausa, entramos a tocar esos temas. ¿Cómo?